¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como fue anunciado, recibimos al profesor Wilson Neto, presidente del CODICEN. ¿Cómo le va? Muy bien, un placer estar aquí. Bueno, a ver, estoy tentado a decir que es de los arranques de curso más normales desde que el Frente Amplio está en el gobierno, por lo menos en cuanto a que no haya medidas de paralización, que las clases hayan comenzado, más allá de algunas situaciones puntuales en cuanto a asignación de horas y bueno, algunos grupos que todavía están sin docentes, pero en fin, por lo menos en cuanto a la normalidad en el comienzo de los cursos, que se haya puesto un día y hayan comenzado, debe ser de los comienzos de clases más normales de que está el Frente Amplio en el gobierno. Bueno, sí, en realidad para las características del país, su reconocimiento a nivel de fortaleza institucional, a nivel de la región y en el mundo, y además todo el acumulado de trabajo, esto es lo normal, esto es lo natural, digamos. Las otras situaciones que a veces se vieron con naturalidad yo creo que deberían ser la excepcionalidad, ¿no? Nos estábamos acostumbrando a lo normal. Yo creo que muchas cosas estamos tratando de traer las cosas a que lo natural sea lo que debe ser. La principal dificultad, como mencionaba, parece estar por lo menos en la falta de algunos docentes, y esto que, por cierto, tiene mucho tiempo, ¿no? Algunas materias que no alcanza la cantidad de docentes para satisfacer la demanda de grupos. ¿Cómo se puede trabajar para solucionar esto a futuro? Bueno, porque allí nos encontramos con un cuello de botella, ¿no? Sí, lo que pasa es que la situación hay que analizarla muy rápidamente. O sea, en primaria estamos hablando de 30 y pico de cargos en 11.000. O sea, hay momentos que ya la problemática llega a temas de orden personal, situaciones de orden personal también que luego comienzan a movilizarse y que hay que dar respuesta. Esa es la escala, ¿no? Estamos hablando de 30 y algo de cargos que se están solucionando esta semana en 11.000, ¿no? Y bueno, y en educación media estamos hablando de un fenómeno nuevo, ¿no? Porque primaria incrementamos en 3 años, aumentamos la cobertura, 100 grupos nuevos, y además extendemos el tiempo, en tiempo completo y en tiempo extendido. Eso requiere más cargos, pero hay un número estable de niños. Pero en media la cosa es más compleja. Todos los años estamos creciendo miles de jóvenes nuevos, por lo tanto, nuevos grupos. No es que mejoramos en la elección de horas, pero además con más grupos, con más demanda de docentes. Eso ha sido permanentemente en estos años. Y esa escala creo que a veces no se ve en su magnitud, ¿no? O sea, no estamos en una situación estable que venimos mejorando, estamos en una situación en un crecimiento muy importante que viene mejorando. Y esa dinámica es la que, de alguna manera, es la que hemos tenido que abordar todos estos años, ¿no? Hay asignaturas como física, como inglés. Si la conocerá bien usted. La conozco, sí la conozco. Hay que seguir, también tenemos que seguir promoviendo desde la niñez, y esto está ocurriendo muy bien en la escuela, sobre la enseñanza de las ciencias, de la matemática, de las artes. Digo, tenemos un porcentaje muy grande, ¿no?, que opta por el magisterio en lo que llamaríamos la opción humanística. Bueno, son situaciones que gradualmente hay que ir trabajando y revirtiendo para que todas estas construcciones humanas que llamamos conocimiento se distribuyan en forma equitativa en la sociedad. Y eso también hace que luego en las profesiones pensemos que si el porcentaje de jóvenes que están en la educación terciaria, la mitad está en lo que llamaríamos estas áreas de corte humanístico. El 25% en medicina o ciencias vinculadas o tecnologías vinculadas a la medicina. Y solo el 25% del porcentaje que está en la educación terciaria, que es acotado, está en todas estas nuevas áreas de conocimiento, donde ahí está la ciencia, la tecnología, la matemática como elemento fuerte, ¿no? Hay como poca inclinación hacia ese tipo tenemos un tema cultural que estamos trabajando para revertirlo muchísimo. La cantidad de cursos con orientaciones y áreas científicas, por ejemplo, en lugares alejados del interior, a nivel de educación media, ha aumentado enormemente en el país. Veníamos de que como no llegaban los profesores, no existían los laboratorios, había dificultades de traslado, generalmente, y había mayor capacidades humanas vinculadas a las áreas humanísticas, los alumnos tenían la opción, después de terminar el ciclo básico cuarto, hacer un quinto humanístico. Cada vez son más las áreas vinculadas a las ciencias que se establecen también y que generan la oportunidad de igualdad de oportunidades a los jóvenes de los medios rurales o del interior del país. Vale aclarar, cuando yo menciono, si usted conocerá bien la física, no todo el mundo lo tiene que saber, usted es profesor de física. Sí. De hecho fue profesor mío. Tú profesor mío. de física. De hecho fue profesor mío. Claro. En algún momento tuvo que aprobarme el curso porque no quedaban demasiadas alternativas. ¿Es una señal que el presidente Vázquez haya ido al arranque del ciclo electivo? ¿Lo toma también como una señal de respaldo a su gestión? Yo creo que hay un respaldo muy fuerte a todo el trabajo que se viene realizando, ¿no? Pero también es verdad, digo, el presidente de la República ha puesto, como ya viene sucediendo en periodos anteriores, en la educación en la agenda de la sociedad, como un elemento, sí, de primer orden de atención. Porque la educación tiene un componente político de primer orden en toda sociedad. Eso no quiere decir que se haga política con la educación, sino que claramente ahí se juegan
ahí en la educación, y en la educación pública en particular, que asiste más del 80% de la población, son cientos de miles de personas, que son cientos de miles de familias, que cotidianamente transitan debatiendo sobre sus problemáticas, encontrando caminos de salida a esas problemáticas, debatiendo también sobre en qué modelo de sociedad pretenden vivir. Digo, permanentemente los desafíos que asume la sociedad en los centros educativos, eso convive cotidianamente. O sea, es un lugar de extrema importancia y es un lugar universal para la población, donde ahí juega todo. Juega la generación de aprendizaje, que es un elemento clave, donde juega también el acompañamiento del desarrollo socioemocional y donde se construye ciudadanía. O sea, si será sensible, digamos, y será importante permanentemente discutir el lugar que tiene que tener la educación en las sociedades. Y bueno, y la compañía, digamos, del presidente de la República en el inicio de los cursos, claramente también creo yo que marca eso, ¿no? Marca la importancia que tiene la educación para el país y la importancia de que la educación modifique estructuras y se ponga en fase con todos los otros desarrollos que viene llevando adelante el país. Claro, pero usted sabe, incluso obviamente mucho más que yo, todo lo que se genera en torno a la educación. Quizás por eso que usted mencionaba, por lo sensible que es para la sociedad y también ciertamente porque venimos antecedidos de resultados que no son alentadores. Entonces, desde ese punto de vista, se genera en torno a la educación, uno cuando conversa con actores de la oposición y también del gobierno, dice, bueno, hay un problema en la educación, tenemos que obtener mejores resultados. Siempre hay, bueno, a la interna del Frente Amplio ni que hablar, han habido visiones divergentes en torno al rumbo que transita la educación. Entonces, me gustaría insistir sobre este particular. ¿Usted lo toma, que Vázquez haya ido al comienzo de cursos, también como un respaldo hacia usted, hacia lo que se viene haciendo en la figura suya y el trabajo de un montón de gente, en el rumbo que se ha tomado, en ratificar ese rumbo? Nosotros tenemos un trabajo de equipo, ¿no? Hay una diferencia sustantiva. Nosotros llevamos adelante la administración de una transformación de la educación con un lugar muy importante de la sociedad, un lugar muy importante de los docentes, pero que el centro son los estudiantes. Pero el modelo en el cual trabajamos es en la distribución de liderazgos. No acumulamos liderazgos, ni le ponemos nombres a las acciones que se hacen en forma colectiva. No le ponemos ni nuestro nombre ni nombre a las acciones que se hacen en forma colectiva. Y eso es una diferencia tal vez sustantiva, ¿no? Digo, promover la distribución de liderazgos, hacernos cargo en cada uno de los territorios de nuestros niños y nuestros jóvenes, resaltar el profesionalismo docente, reconocer y dar confianza a esa tarea, es un elemento fundamental que venimos llevando contra tal vez y otros modelos donde concentran el liderazgo, es un grupo acotado, el que define, decide, indica y no da participación a construcción, análisis, discusión y transformaciones, a nuestro entender, profundas y reales, ¿no? O sea, compartidas con las personas que cotidianamente están desarrollando educación. Y eso fue un poco lo que pasó a la interna del gobierno, esto sin entrar en cuestiones personales, pero en su momento colisionaron dos maneras de ver cómo se conducía la educación. Una, quizás la que usted está diciendo, desde mi punto de vista, hablo como si fuera Wilson Neto, más participativa, delegando el liderazgo, con una que quería concentrar fuertemente en una impronta personal las modificaciones a llevar adelante. En realidad yo no tengo postura en ese sentido. Digo, ocurrieron muchas cosas en la educación que el primer sorprendido tengo que manifestar que soy yo. ¿Por ejemplo? Y no he estado en ámbitos en los cuales se hayan manifestado desacuerdos con la gestión que se lleva adelante. Por lo tanto, el primer sorprendido en algunas de las situaciones que ya se han vivido y que tenemos que dejar atrás para seguir adelante, sin lugar a dudas. Pero, por ejemplo, cuando Mir declara lo que declara, usted dice, nunca me lo dijo a mí. No, por supuesto. En realidad, yo creo que cada uno tiene responsabilidades, tiene que tener también, además las responsabilidades políticas e institucionales, también tiene que tener, creo yo, considero la madurez de evaluar las expresiones que uno puede tener en el marco de lo que representan. Bien. Vamos a pasar a otros asuntos. Este año el arranque de curso viene precedido de algo que para mí tampoco era demasiado habitual, y es, claramente algunas autoridades educativas han reconocido que los resultados no son los que esperaban. Hace algunas semanas, y lo comentamos incluso fuera de cámara, recibimos a la presidenta de Educación Primaria, de Educación Inicial Primaria, Irupe Busetti, y la verdad, cuando uno termina la entrevista, bueno, por lo menos el sentir que tenemos todos, ella lo reconocía, decía, los chiquilines salen de sexto de escuela sin saber leer ni escribir, se les complica para calcular un porcentaje de descuento, tienen problemas en el marco operativo, en las matemáticas, tenemos una dificultad ahí. Y se toman medidas para solucionar eso.
¿No se tardó demasiado en asumir esa realidad que los chiquilines estaban saliendo, por ejemplo, de la escuela sin saber leer ni escribir, algo que parece tan básico, pero que bueno, en Uruguay lamentablemente al día de hoy no sucede? Bueno, lo hemos planteado en más de una oportunidad. Digo, en realidad cuando uno dice el centro de atención de este gobierno y el gobierno de la educación son las personas, son los niños, los adolescentes, los jóvenes y el mundo adulto que se reincorpora a la educación, estamos hablando de que ese es el centro de atención desde la realidad, para poder transformarla, no desde la validación de gestiones o la búsqueda de ocultar dificultades en función de mostrar buenas gestiones. Yo creo que en Irupé Bucetti tenemos un ejemplo muy claro, ¿no?, de la importancia que ella hoy esté liderando educación primaria, de la importancia que tenemos respecto a que conformamos un equipo donde estamos dispuestos a asumir las dificultades para, desde la realidad, encontrar instrumentos de transformación y no, de alguna manera, sí soslayar dificultades de estas características que terminan afectando la estructura de pensamiento, la estructura, en realidad, las posibilidades reales luego de desarrollo de nuestros niños, ¿no? Yo valoro, sí, en primer lugar, el valor, en segundo lugar, el conocimiento. Cuando estamos hablando de una persona que ha tenido una trayectoria reconocida. Es más, fue la consejera electa por los maestros en el periodo anterior. O sea, en definitiva, yo creo que es un cambio importante, sí, significativo, que basado en el acumulado que se viene desarrollando, nos permite, con esa visión y esa concepción, contribuir a las transformaciones que claramente se requieren en la educación primaria. Lo que está pensando mucha gente del otro lado es bárbaro, se asume, tenemos un comienzo de clase normal, se asume que hay problemas en cuanto por lo menos a la formación de los chiquilines y se toman algunas medidas, por ejemplo este tema del material de apoyo para que, según lo que nos decía Bucetti, por lo menos un día por medio hagan un ejercicio de leer y escribir, para que se entrene mejor el tema de hacer las cuentas. Los resultados, ¿cuándo empiezan ustedes que esperen, o cuándo esperan ustedes que se empiecen a revertir? Que esto que están haciendo, que este foco que están poniendo en la lectura y la escritura, en la matemática, empiece a tener mejores resultados. Nosotros estamos trabajando, además de la mejora global de la administración, hemos tomado esta generación, tanto en primero de escuela, tanto a nivel de 3 años, ¿sí?, como tanto a nivel de primer año de educación media básica y cuarto año o primer año de bachillerato, lo hemos tomado como una generaciones de fuerte observación. O sea, nosotros vamos a rendir cuentas del proceso de todos los instrumentos puestos en juego, culminados los ciclos que son promedian en los 3 años, ¿no? O sea, estamos hablando 16, 17, 18, estaremos viendo la evolución, pero en 18 estaremos estableciendo si los instrumentos puestos en juego, las estrategias nuevas desarrolladas, dan los resultados que claramente esperamos que permitan revertir estas situaciones que son viejas, pero que hoy claramente pretendemos, sí, desatar nuevos instrumentos para poder abordarla. Para que la gente sepa, entonces, si un niño hoy está entrando en primero de escuela, cuando esté en tercero, ustedes piensan saber si lo que están aplicando como novedoso está dando resultado o no. Sí, en realidad hay monitoreo todo el transcurso de primero, segundo y tercero, pero en tercero es donde se va a hacer una evaluación clara de todos estos cambios en todos estos niveles que he establecido respecto a comparar estos resultados con los que el país ha sostenido hace más de 20 años. Además de estos controles o controles en cuanto a la enseñanza, también se ha puesto especial énfasis en el control de la asistencia, en primaria y en particular en secundaria. ¿Va a funcionar ya o está funcionando esto del monitoreo online, vía web, de la alerta temprana de la deserción? ¿Eso ya está en marcha? Sí, en primaria no solamente ya viene funcionando, sino que hay un sistema que se llama Status, que uno puede perfectamente prender hoy el computador y ver la situación real, ¿sí?, del país en lo que tiene que ver con clases, cargos, situaciones, problemas de todo tipo. Inclusive hay un módulo de vinculación con las familias. En media comenzamos el año pasado en UTU, este año comenzamos también en secundaria, y hay un corporativo, digamos, de información que articula fuertemente como nunca lo tuvo el país, nunca dispuso el país de un sistema de este tipo. Se hizo un piloto en 8 centros de media el año pasado, que fue completo, se incluía también la tarjeta de transporte como un elemento también de marcado de asistencia, donde ahí se acumulan una serie de créditos. Y en esos 8 centros, ¿cuán diferente es la asistencia de los alumnos? ¿Cuánto se pudo, por ejemplo, reducir la deserción? En realidad se aplicó los 2 meses últimos del año, no permitía, digamos, hacer una evaluación de este tipo. Pero sí lo que permitió es corregir muchísimos elementos que tenía este sistema con el aporte de los docentes y funcionarios de los centros y el equipo técnico que está trabajando en esto. Pero lo importante es que este año, gradualmente, nosotros tenemos en todos los centros de media
y de media básica en particular, están dadas las pautas claras del uso de este sistema. Esto, en términos prácticos, significa que en cada sala de profesores hay una tablet por grupo. En esa tablet está cargado todo el plan, digamos, toda la currícula establecida, digamos, en ese centro educativo. A partir de ahí el profesor ingresa, digita su código y por lo tanto abre la clase. Ahí pasa la lista, tiene distintas opciones para poder hacerlo. Eso permanentemente está elevándose a la web, entonces eso nos permite tener una información online en tiempos realmente acotados. O sea, hay algunas de ellas que tienen sistemas que cada 2 horas, digamos, envían la información a una nube en la cual podemos estar trabajando en ella, pero que también nos permite ir rápidamente obteniendo información y desatar esto, que es un protocolo de acción y un sistema que se llama de alerta temprana. Nosotros queremos trayectorias continuas, completas y protegidas por el Estado, acompañando el esfuerzo que hacen las familias, no dejando librado solamente la fortaleza de las familias y los jóvenes su trayectoria por la educación media. Y en ese sentido se desatan una serie de focos y situaciones que se están trabajando inclusive en estos días en ello, que nos permite hacer un abordaje, ¿sí?, a nivel departamental y a nivel local de las situaciones que se presentan. O sea, además de este sistema hay una estrategia de abordaje, de darle respuesta al problema, que tiene una fase propia de la ANEP y que tiene otra fase que articula con otras instituciones como el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Desarrollo Social, los gobiernos departamentales, las propias alcaldías. O sea, hay una mirada en la cual el territorio se toma como unidad de acción y como base para las transformaciones. No pierde responsabilidad ni legitimidad la administración, pero sí desconcentra y delega situaciones en las cuales nos permite un trabajo más personalizado. Me quedan pocos minutos y hay algunos temas que no quiero dejar de abordar. Se da problemática, tenemos que hacer un seguimiento muy cercano a los chiquilines para que no abandonen, para que la deserción se reduzca fuertemente en secundaria. Sin embargo, por ejemplo, a nivel de la UTU hay 1.600 jóvenes que están anotados y están en lista de espera para ver si consiguen un cupo y pueden llegar a ingresar. ¿Qué se le dice a las familias que quizás nos están mirando y que están en esa lista de espera, casi que rogando, implorando para que su chiquilín tenga un cupo para ir a estudiar a la UTU? Sí, en el 2005 en educación básica, ¿no? Esos 1.600 están en lista de espera en educación básica, después en otros niveles hay más. ¿Cuánto es el total? Son del orden de 10.000 jóvenes, ¿no? 10.000 jóvenes que están en lista de espera en la UTU. Estamos buscando las posibilidades reales de poder involucrarlos. El crecimiento, digamos, de UTU a lo largo de estos años, pensemos que en 5 años creció en 40.800 estudiantes. O sea, es un número para la escala del Uruguay, es un número enorme. Está hoy anunciando el Consejo el hecho de que se está arribando en este año al alumno 100.000. O sea, para el lugar que tuvo la educación técnica en el país históricamente es una revolución, realmente es una revolución. Pensemos que lo que tú planteabas, en educación básica teníamos menos del orden del 8% en el 2005, ahora estamos arriba del 20% participando, la UTU participando en educación básica. Pero luego en educación media está participando prácticamente en 1/3 de los estudiantes. Y ya el nivel de egresos de segundo ciclo de UTU ya es del orden, y en algunos lugares ha superado el tradicional, digamos, egreso de secundaria. Entre las dos componentes, educación general a través de secundaria y tecnológica, es donde están, de alguna manera, apostamos firmemente a duplicar el número de egresos de segundo ciclo, que es una de las metas importantes también de este periodo. Ahora, ¿cómo darle respuesta a este problema? Bueno, tenemos que seguir creciendo, seguimos construyendo, seguimos ampliando. También es verdad que UTU en algunas áreas tiene tal especificidad que hay un tema de escala de país, ¿no? Hay un tema de escala de personas formadas para poder socializar ciertos conocimientos. Solamente en técnico prevencionista, que es una carrera que ha tenido un crecimiento enorme, toda la carrera se desarrolla además en el campus virtual, a distancia, toda íntegra. Es una carrera terciaria que se desarrolla íntegra. UTU, además de los centros, tiene un campus virtual, un centro de estudio a nivel virtual. Esa carrera se desarrolla íntegra y se ha trabajado mucho con el interior en ese sentido, pero bueno, tenemos solamente en esa carrera 1.400 personas en lista de espera, ¿no? Cuando la escala, digamos, de docentes preparados para poder llevar adelante esta propuesta está limitada por la escala del país, ¿no? Bueno, es más fácil si es virtual poder dar respuesta. Aparece, uno simplemente diría, bueno, si es virtual, con un profesor le damos clase a todo el mundo. No, es más, la educación a distancia tiene sus características, tiene una metodología acordada y validada a nivel internacional y hay que respetarla para que los resultados y las condiciones de desarrollo de educación sean las adecuadas. No es tan directa la línea esa, que si lo hacemos virtual, entonces con un profesor enseñamos a todos.
ya sobre el final, y ahora sí que me quedan pocos minutos, ¿era necesario dejar de dar clases los sábados para reducir el ausentismo docente? ¿No se podía encontrar otra vía? Sobre todo, me imagino pensando en aquellos liceos que tienen más de 2 turnos y que se puede llegar a producir una saturación en... Sí, en realidad nosotros lo que estamos reconociendo dentro de lo que tú planteabas como una autocrítica, nosotros generamos en el periodo anterior muchísimos programas. El PRO, tanto, tal vez el más conocido ha sido el PRO Mejora, por un tema que ha trascendido a lo técnico, creo yo. ¿Que se dejó de aplicar o no? En realidad se han tomado los dispositivos más importantes de estos programas, pero como tales, sí, no continúan. Porque en realidad su escala era muy acotada y hoy esos dispositivos están disponibles a nivel universal en todo el sistema. O sea, queremos que eso impacte en la estructura del sistema, no que sea algo acotado, sí, cuidado y acotado en paralelo y no transforme realmente el sistema. Pero, bueno, eso que hacía, que cada uno de ellos convocaba docentes para formación y eso lo que impedía era que ellos estuvieran en su labor cotidiano. Bueno, nosotros no estamos permitiendo que de lunes a viernes se generen actividades de formación de ningún tipo que distraigan o descuiden la presencia de los docentes en su centro educativo y en las aulas, ¿no? Por tanto, hemos acotado el lunes a viernes, hemos dejado el sábado para actividades de formación y otro tipo, como ya lo viene desarrollando durante hace años primaria. Esto no distorsione, esto el funcionamiento normal. Nosotros mismos generamos gran parte de lo que se denomina el ausentismo docente. Entonces, en ese sentido, creo que ahora las responsabilidades están dadas, la administración decidió lo que tenía que decidir. Esto creo que es positivo para la educación y para darle continuidad al proceso educativo. Y bueno, y también creemos que con el acumulado que la sociedad ha invertido en estos tiempos, hay un número suficiente de adultos en los centros educativos como para que la sociedad tenga tranquilidad que su hijo ingresa a primera hora y termina última, ¿no? Hay una orden dada, o no sé si una orden dada, pero hay por lo menos un lineamiento marcado en cuanto a que los chiquilines tienen que estar en el liceo para estudiar. Sí, hay una resolución tomada. Si hay dificultad en ¿Es una resolución administrativa, por vía administrativa, o es un lineamiento general que se baja hacia los directores y eventualmente? Se baja porque hay una resolución tomada de la administración, ¿no? Las clases son de lunes a viernes, hay excepcionalidades que por este año en particular se están atendiendo. Los estudiantes no se retiran del turno, dando garantía a la familia que van a estar ahí. Hay un número de adultos suficientes para poder atender si es que eventualmente, no naturalmente, eventualmente falta un docente. Y bueno, la administración no va a generar ausencias de los docentes, por tanto estas quedarán en situaciones de orden personal de los colectivos docentes que tendrán que estar en la racionalidad de lo que debe de ser la normalidad de funcionamiento de un sistema. Por tanto, existe un número de adultos suficientes como para poder atender a los estudiantes y hay una caja de herramientas enorme disponible para poder desarrollar educación en esos tiempos que pueden estar claramente planificados de los directores con sus equipos de docencia indirecta que están en los centros. Si hay dificultades en algún lugar en particular, iremos inclusive a nivel personal a ver esas diferencias y ver cómo ayudar a solucionarlas. Pero primero están los estudiantes y el derecho a la educación y por tanto tenemos que garantizar que una educación de calidad para todos tiene necesariamente que ser todos los días. Profesor Wilson Neto, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telemundo. A las órdenes y estaremos cuando ustedes los demanden, muy confiados de los jóvenes, muy confiados de los docentes y muy confiados de que es posible, ¿no? De que todas las cosas que tenemos en la sociedad para transformar, haciéndolo con respeto y con profesionalismo, estamos en condiciones de abordarlo. Gracias. Ojalá así sea y ojalá los resultados empiecen a acompañar en el corto plazo para que todos tengamos una mejor educación en nuestros jóvenes. Así lo anhelamos todos. La pausa y enseguida estamos de vuelta.